¿Cuándo será que se van los bam bam? ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. ¿Cuándo será que van a parar estos bam bam? ¿A dónde va a parar el mundo si nos bam bam bam? ¿A dónde van bam? Nuestras ilusiones bam. ¿Cuándo se la llevaron estos bam bam? ¿A dónde va la alegría bam? Si se llevaron el amor los que decidieron un día irse a bam bam bam. Hay que parar el bam bam, hay que luchar por un mundo sin bam. Los que queríamos bam, una buena idea bam bam. Mi gente viviendo en el bam, ay mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los bam bam? ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. De Barranquilla y del Departamento del Atlántico por este espacio que nos han brindado las autoridades tanto distritales como departamentales y que nos hayan permitido tanto participar en la actividad como abrirnos el micrófono para dirigirnos hacia ustedes, las víctimas del conflicto armado. Pues hoy en el día de la conmemoración de las víctimas, el país se ha unido en una marcha y en una sola voz, como nos dijo cuando llegamos aquí una de las organizadoras del evento. Todos estamos hablando el mismo idioma y ese idioma es la paz, es el clamor que queremos todos a nivel nacional, es el clamor que desde las bases del país estamos pidiendo, que tanto las víctimas como las juventudes, como la niñez, estamos pidiendo que cese la guerra, que no haya más violencia y que lo que haya sea la paz. Y en este momento tenemos una coyuntura, un momento de coyuntura política, un momento de coyuntura histórica, donde estamos a puertas de una gran posibilidad, y es la posibilidad de una salida negociada del conflicto armado después de tantos años de guerra y después de tantos años de lucha. A esa posibilidad necesitamos apostarle, más allá de nuestras ideologías políticas que nos puedan separar, más allá de nuestras visiones personales. Es un deseo que tenemos todos y es algo que lo necesitamos apostarle, pero necesitamos apostarle no solamente pidiendo que el gobierno y la FARC firmen unas negociaciones de paz, firmen un tratado de paz, porque la paz no solamente es un tratado que se va a firmar en una mesa. La paz es algo que comenzamos a construir nosotros en nuestro día a día, en nuestra vivencia diaria, en nuestra convivencia con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Por eso el mensaje de los jóvenes verdes del Barranquilla y del Atlántico y a nivel nacional es que la paz se escribe con educación, porque solamente a través de la educación vamos a lograr construir esa cultura de paz que nos lleve a dejar a un lado tanta cultura de violencia, tanta cultura de guerra que hemos atravesado por más de 60 años de conflicto. Así que en este momento quiero decirles que viva la paz y que la paz se escribe con educación. Gracias.